semana presenta deposiciones líquidas 2 o 3 veces al día en poca cantidad, después de ingerir leche. Entonces, ¿qué entendemos por diarrea? Deshidratación. No. ¿Qué es diarrea? Diarrea no es deshidratación. La deposición líquida. Es una deposición líquida. ¿Y por qué dices que la deposición líquida es una diarrea? Porque ¿qué se ha alterado de lo normal? La absorción de agua. ¿Qué se alteró? La resolución. No. O sea, ¿qué se alteró en la característica de la deposición? No, en sí la forma y ahora porque es bastante acuoso. La forma no. La acuoso. Ya lo acuoso, eso se llama consistencia, ¿ya? Entonces, que disminuya la consistencia puede producir diarrea. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una deposición, ¿cómo es tu deposición normalmente? Es dura, como así, como cuando hacen los corderos, así unas bolitas, o es así grandota, así, o es casi líquida. De bolitas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el doctor tiene una consistencia bien dura, para él, el disminuir la consistencia blanda podría ser una diarrea, ¿ya? O si por ejemplo yo hago una consistencia blanda y al día siguiente hacer algo líquido, es disminución de la consistencia, para mí, entonces eso es diarrea, ¿ya? Y en cuanto a la frecuencia, ¿qué cosa es diarrea? Las cantidades de veces que deposiciones que tiene el paciente. ¿En cuánto? O sea, ¿cuántas veces? No, pues ¿En cuántos qué días? tiempo? En un día, creo que En hace un día, más, ¿no? más de 6. ¿Cuántos haces tú en un día? Uno. Uno. Entonces, hay personas, por ejemplo, que hacen cada vez que come, hacen, ¿no es cierto? Como el pato. Entonces puede ser 3 veces al día, por ejemplo, ¿no? Que tiene deposiciones. Hay otras personas que no, que son educadas y hacen solamente en la mañana, una vez en la... Hay otras que son mal educadas y hacen en cualquier momento y piden permiso para ir al baño, ¿no? En cualquier lado. No al partido. Entonces, depende mucho de la costumbre de defecación que tiene uno, ¿ya? Si por ejemplo yo hago una vez al día, para mañana si hago 2, ese es mi aumento de la frecuencia, ¿ya? Si yo normalmente hago 3 y para el día siguiente hago 6 o 5, entonces ese recién es una diarrea. Entonces depende mucho de lo habitual que hace uno, ¿no? Entonces hemos dicho, puede ser aumento de la frecuencia, puede ser disminución de la consistencia. ¿Habrá alguna característica más para definirlo de diarrea? El color. Indico frecuencia. Frecuencia, Puede ser disminución de consistencia. Ya dijimos disminución de consistencia. No. ¿El color? No. Definitivamente el color no tiene nada que ver con la diarrea. Lo acuoso. La cantidad. ¿Ya? De repente normalmente hacemos como 100 gramos y que haga como 200 gramos, ya es una diarrea, ¿ya? Entonces, las deposiciones, la definición de la diarrea tiene que ver mucho con la costumbre habitual que hace la persona. Vamos a ver en esta clase un poquito hacer una revisión de lo que es la histología, la fisiología del intestino. Principalmente el intestino delgado, que tiene que ver con las funciones de absorción y secreción de líquidos, y vamos a ver también las 4 formas fisiopatológicas o mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Entonces ahí tienen ustedes la definición, ¿no? Por ejemplo, a la OPS le interesa mucho lo que es la cantidad, ¿no? La frecuencia. 3 o más deposiciones al día lo considera como una diarrea, por ejemplo. O también se puede definir como la disminución de la consistencia, que hemos hablado también. O también la otra definición tiene que ver con la cantidad, ¿no? Más de 200 gramos en una deposición ya tiene la característica de ser diarrea. Pero lo más importante realmente, lo más importante cuando ustedes hagan una historia clínica, cuando estén en introducción a la clínica, es preguntarle cuál es su costumbre habitual de la persona en hacer sus deposiciones.
un cambio de esa costumbre, eso se puede decir como diarrea. ¿Ya? Y en cuanto al tiempo, si es menos de 2 semanas se considera aguda y si es de más de 4 semanas se considera que ya es algo crónico. Entonces vamos a ver un poco de la histología. En la histología ustedes pueden ver que en la parte muscular tenemos 2 tipos de músculos. Un músculo que es circular y otro músculo que es longitudinal. Cada uno de esos músculos tiene una función diferente, ¿no? El músculo, por ejemplo, el circular lo que hace es producir la mezcla, ¿no? La trituración de los alimentos. En cambio, el longitudinal lo que hace es propulsar mediante el peristaltismo que las cosas o los alimentos vayan desde la zona proximal a la zona caudal, ¿no? Nunca va del intestino para arriba, no pasa eso. Y para eso tenemos esos músculos. Y en la submucosa, miren ustedes que están los vasos sanguíneos, están las venas, están los linfáticos. Y lo más importante ocurre en la mucosa. En la mucosa tenemos las vellosidades y dentro de las vellosidades hay las microvellosidades. Y tenemos unas zonas que son unas prolongaciones, que son las vellosidades. Y lo importante es de que esas vellosidades hacen que aumente la superficie de absorción. Si no tuviésemos esa cantidad de vellosidades, entonces tendríamos muy poca área de absorción del líquido. ¿Cuánto creen ustedes que generamos a la hora que tomamos líquido, nuestra saliva, nuestro jugo pancreático, gástrico, qué sé yo? ¿Cuánto creen ustedes que puede almacenar el intestino hasta antes de que se absorba? 7, 8 litros. Más o menos, casi como 9 litros, ¿ya? Y esos 9 litros tienen que absorberse en toda esta área intestinal, que es la mucosa. Pero hay ciertas depresiones como la que ven ustedes acá, que se llama cripta, donde se encarga de la secreción más bien de líquido, ¿ya? Entonces acá ven ustedes las vellosidades. En la parte apical se encarga de la absorción del líquido y en la parte de la cripta se encarga de la secreción del líquido. Pero las células intestinales además tienen en su borde una capa que se llama glicocáliz, y en ese glicocáliz existen unas enzimas que van a tratar de producir la digestión de algunas sustancias, y para eso tienen enzimas, ¿no? Por ejemplo, la lactasa, la lipasa, qué sé yo, la lactasa se encuentra en esta zona. Entonces, si hay una alteración de la estructura de la célula intestinal, entonces yo no voy a tener células que van a producir estas enzimas, y por lo tanto, al no tener enzimas, las sustancias que yo voy a poner en el intestino no se van a absorber y van a ser unas sustancias que van a ser osmóticamente activas y me van a jalar más bien agua y no se van a absorber, ¿ya? Y también tengo otras células también en el intestino, que son las células enterocromafines. Estas células enterocromafines tienen la particularidad de responder mucho a la serotonina. Entonces pueden aumentar la motilidad por esta serotonina, que se junta a su receptor, que es el 5-HT1 y el HT2, para producir esta motilidad. El intestino también es inervado. Hay 2 tipos de inervación. Una extrínseca, que tiene que ver con el simpático y el parasimpático, y una intrínseca, que le pertenece al mismo intestino, que está en la submucosa principalmente, y también en la mucosa, en la muscular, que es el plexo de Meissner y de Auerbach, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la inervación intrínseca, que es el plexo de Auerbach, que ustedes están viendo en la parte de acá, y tenemos el plexo de Meissner, que es este de acá. Entonces, principalmente el plexo de Auerbach lo que va a producir es aumento de la motilidad intestinal, aumento de las secreciones, ¿ya? Pero también tenemos esta inervación, que es la inervación extrínseca, donde está el simpático y el parasimpático.
y que van a producir también el aumento de la motilidad, la vasoconstricción, la hipersecreción y producir por lo tanto una diarrea. Entonces, solamente para decirles que hay una motilidad propia del intestino, que es tanto los movimientos peristálticos que van desde lo proximal a lo distal y los movimientos circulares por los músculos circulares, ¿no?, que van a producir contracción. Pero hay neurotransmisores que pueden producir aumento de este peristaltismo a través de, por ejemplo, del nervio vago, a través de la distensión del estómago, a través de sustancias como la serotonina que hemos dicho, por las células neurocromafines, que se va a producir ese aumento de la motilidad intestinal. Entonces, como dicen ustedes, si yo ingiero 2 litros de líquido y además tengo todo ese contenido de líquido que secretan todas mis glándulas, por lo menos voy a tener 9 litros de líquido que van a llegar hacia el tubo digestivo. Pero el intestino delgado, especialmente el yeyuno, se va a encargar de absorber toda esa cantidad de líquido, ¿no? Y finalmente voy a terminar con solamente 100 mililitros que van a ir en mis heces, ¿no?, secretadas durante el día. ¿Cómo se puede absorber? Se puede absorber a través del pasaje transcelular, como ven ustedes acá, a través de las células intestinales, o puede ser que de repente el pasaje del agua con los electrolitos sea entre célula y célula, es una permeabilidad paracelular, o puede ser que de repente en la parte de abajo de la célula intestinal funcione la bomba de sodio, potasio, TPasa, y también haya una secreción de líquidos en forma activa utilizando energía, ¿no? ¿De qué cosa viene a ser diarrea? Diarrea viene a ser el desbalance entre la absorción y la secreción. Es decir, si yo tengo poca absorción de líquido, todo ese contenido de líquido, los 9 litros, se pueden ir. Pero si yo tengo también un aumento de la secreción a través de las criptas, también puedo producir aumento de líquido en la luz intestinal. Miren ustedes, en la zona apical de las células intestinales, pueden tener ustedes el cloro a través de la difusión, la salida del cloro y también la salida del agua. Puede ser que de repente también haya transportadores que permiten también que salga el sodio con el cloro, o puede ser que de repente también haya otras sustancias que generen la salida del sodio y del cloro, por ejemplo, como la glucosa. Entonces, si yo tomo una gaseosa bien dulce y estoy con diarrea, me va a producir más diarrea. ¿Por qué? Porque la glucosa está interviniendo en la salida del cloro y del sodio, ¿ya? Y en la zona vasolateral de las células intestinales, más bien voy a tener la salida, pero activa, utilizando energía a través del AMP cíclico, GMP cíclico del calcio, o a través de la bomba sodio-potasio ATPase, ¿ya? Entonces, tanto el tubo digestivo delgado va a producir esta salida y entrada de iones, principalmente el cloro, el sodio, que son los principales electrolitos que van a jalar el agua, pero también el colon tiene algunos bombas que van a producir también la salida del sodio, principalmente, ¿no? Ahí ustedes encuentran unas sustancias, pueden ser neurotransmisores, hormonas y otras sustancias que van a producir o disminución de la absorción del agua o aumento de la secreción del agua, ¿no? Por ejemplo, el ácido araquinónico, que me va a producir dentro de lo que es una inflamación, puede producir una estimulación de la absorción, ¿no? Vamos a ver ahora los 4 mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. El primer mecanismo fisiopatológico es el mecanismo de disminución de la absorción del agua, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este mecanismo? En que yo voy a tener en la luz del intestino una sustancia que no se absorbe. Por ejemplo, cuando yo tomo leche y no tengo lactasa, la leche no se va a absorber. Entonces va a estar la leche en el intestino y va a estar osmóticamente activo. Por lo tanto, por difusión, me va a sacar el cloro y me va a sacar el agua dentro de la luz intestinal, ¿ya?
Entonces, si yo tengo una sustancia osmóticamente activa y si yo te pregunto cómo está la osmolaridad intraluminal, ¿qué me vas a decir? Reducida. ¿Cómo va a estar reducida, pero? Aumentada. Escucha de nuevo. Si yo te digo, hay una sustancia osmóticamente activa dentro de la luz intraluminal, de la luz del intestino, ¿cómo va a estar la osmolaridad en el intestino? Aumentada, tiene que estar, ¿ya? Aumentada. Eso va a jalar harta agua dentro del intestino, por difusión, jala bastante agua. Si jala bastante agua y va a disolver el sodio que está en el intestino,